Vale, ya vamos a comenzar. Cuando me avise, empiezo. Vale, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. No sé si me escucháis. Comenzamos un nuevo seminario del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Hoy contamos con el profesor Alberto Ruano, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de un destacado investigador en diferentes líneas de investigación en epidemiología y salud pública, además de la que hoy nos ocupa, el análisis de la mala conducta y de la integridad científica y de sus consecuencias, especialmente dentro de la investigación biomédica. En este sentido, el trabajo del profesor Ruano ha abordado temas como, por ejemplo, la presión por publicar, la producción científica en masa de manuscritos científicos o la manipulación de datos en la investigación. El profesor Ruano es un defensor de la integridad científica y ha trabajado en colaboración con su equipo en la identificación y en la prevención de la mala conducta científica. Su análisis del tema ha sido crucial para entender cómo la mala conducta afecta a la calidad de la investigación y también, y muy importante, a la confianza en la comunidad científica por parte de la población. Seguro que vais a disfrutar de su presentación y sabéis que tenéis la posibilidad de hacer preguntas en el chat y que una vez termine su presentación tendremos la oportunidad de hacer preguntas o comentarios en relación a su presentación. Alberto, muchísimas gracias por participar y por colaborar en las sesiones científicas y cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Marieta. Gracias por la presentación y decir que para mí pues, es un placer estar aquí en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada pues, con este tema, ¿no? Este tema que es además muy apasionante, creo que es también muy novedoso. Estamos viendo cosas nuevas sobre él constantemente. Y nada, sobre todo si al final pues, hay preguntas, yo estaré encantado de contestarlas si es que las sé contestar. Voy a comenzar ya sin más la presentación. Tengo una declaración de conflicto de interés, como debe de ser. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación y algunas de las diapositivas me las ha dejado pues, una compañera que también trabaja en este tema conmigo. Esto es un titular que salía en Wall Street Journal hace pues menos de 2 años, que nos estaba indicando que la inundación de la ciencia falsa estaba cerrando múltiples revistas científicas. Ese mismo año, un poquito después, salía este titular en Science que nos indicaba que cientos de artículos sobre cáncer mencionaban líneas celulares que no parecían existir. En Nature, haciéndose eco de un artículo que habíamos publicado recientemente en Scientometrics, pues se nos indicaba que la retractación de artículos biomédicos se había cuadruplicado en los últimos 20 años. Este era un estudio que hicimos sobre la evolución de las retractaciones en 4 países europeos a lo largo del tiempo, donde se veía un claro aumento en estas retractaciones. Esto nos pone de manifiesto, por otro lado, que existe un interés creciente, importante, en la mala conducta científica, en lo que es la publicación científica y que ya además trasciende exclusivamente del ámbito científico, sino que pasa a otro ámbito de conocimiento, de difusión de información, pues que son las publicaciones generales, ¿no? Teníamos este caso del Wall Street Journal. Yo lo que hablaré en la conferencia de hoy es acerca de algunas reflexiones de por qué estamos aquí. Me centraré un poquito en definir qué es una revista predadora. Me pararé un poco más en tratar de identificar si podemos hablar en la actualidad de revistas predadoras o a lo mejor es necesario ampliar este concepto
para hablar de editoriales predadoras. Hablaremos de nuevas formas de mala conducta científica, como por ejemplo los paper mills, para hablar de, ya concluir con una serie de conclusiones o recomendaciones para ver cómo por nosotros podemos atajar este problema actual en ciencia. Aquí tenemos, dentro de la introducción, la evolución en el tiempo en la publicación científica, pues de algo tan genérico, ¿no? y que significa tantas publicaciones como las publicaciones sobre cáncer. En 1950 teníamos 7.000 artículos registrados en PubMed, que se multiplicaron por 10 en el año 2000, 71.000, y que pues 20 años después se habían multiplicado esos 71.000 por 4. 285.000 registros incluían la palabra cáncer en alguno de sus campos. ¿A qué se debe este aumento? Bueno, pues a una serie de factores. Por un lado, a partir del año 2000 tenemos un acceso masivo a Internet. También ha habido un cambio importante en las revistas científicas, que han pasado a publicarse en formato papel a formato electrónico, lo cual significa que no tienen la limitación de espacio que existía anteriormente, y además hay una interlocución mucho más rápida con las revistas científicas. Cuando yo empezaba a hacer la tesis doctoral, más o menos en 1998, aún recuerdo que enviábamos en muchos casos los artículos por correo postal urgente, pues a Estados Unidos, a Europa, etcétera, y esto pues muy pronto desapareció. Por otro lado, sabemos también que la publicación científica es un negocio muy rentable, extremadamente rentable, diría yo. Un artículo publicado en 2023 por John Ioannidis, que es uno de los principales epidemiólogos actuales, analizaba el beneficio anual de algunas de las editoriales en las cuales publicamos artículos, y nos indicaba que Elsevier, Springer, Wiley tenían beneficios anuales que superaban en todos los casos el 20% y en algún caso el 38%, como era el caso del Elsevier. Estos beneficios están colocando a las editoriales a un nivel incluso por encima del beneficio de las grandes tecnológicas o de las compañías farmacéuticas, lo cual pues, puede ser un problema, y puede ser un problema incluso de índole, si queremos, ético o filosófico, cuando podríamos preguntarnos si debería de lucrarse alguien con los resultados en salud, ¿no? Aquí Jonas Salk, que me gusta mucho lo que dijo cuando descubrió la vacuna de la polio y qué iba a hacer con ese descubrimiento, la pregunta de si podíamos patentar el sol, y no quiso pues convertirse en millonario y poner su hallazgo a disposición de todo el público. Tenemos aquí la evolución en el tiempo de la financiación e investigación en Estados Unidos, desde 1953 hasta 2019, una evolución en los fondos de investigación que ha sido creciente debido sobre todo a un aumento en los fondos de la industria, pero tenemos aquí un cambio muy importante, y que es la aparición de China en el ámbito de la publicación científica. Un poquito después de 2015 vemos que China ya publica más artículos científicos que Estados Unidos, y esto también significa que necesitamos espacio, digamos, editorial para acomodar todo este volumen de publicaciones científicas en las revistas científicas actuales, ¿no? Esto también significa un aumento muy relevante en el número de artículos publicados de manera global. Esto nos lleva, en cierta manera, a un círculo vicioso, en donde tenemos, por un lado, más resultados, tenemos más publicaciones, más revistas, publicación más rápida, publicación en muchos casos de más pseudoinvestigación. Esto está alimentado por los beneficios económicos de estas editoriales que estábamos comentando, pero no podemos olvidar tampoco los beneficios curriculares que nosotros como investigadores pues también recibimos. Podríamos pensar si esto se puede de alguna forma encajar dentro de la ley de la oferta y la demanda, pero estamos hablando de ciencia. Aquí no podemos hablar de una oferta científica ilimitada, porque sabemos además que los fondos de investigación no son ilimitados, pero en el ámbito actual podríamos hablar casi de una publicación científica prácticamente ilimitada, ¿no? Y esto es un problema, porque además estaremos todos de acuerdo en que no puede existir una publicación científica de ciencia irrelevante. Algunos investigadores en el ámbito de la mala conducta científica pues están promoviendo la ralentización en la publicación de artículos. Yo soy más bien de la opinión que sí que debería de existir una ralentización, o más bien una prohibición
de la ciencia, pero particularmente de aquella ciencia que sea irrelevante. Actualmente tenemos un volumen de ciencia que es irrelevante si nos vamos, por ejemplo, al hecho de si pensamos cuántos artículos de los que se publican son citados alguna vez, pues muchos de ellos no son citados nunca, ¿no? Que podrían encajar dentro de lo que llamaríamos ciencia irrelevante. Todo esto al final, la combinación de los beneficios económicos de las publicaciones, el exceso de revistas científicas y, cómo no, la evolución de la academia, pues pavimentan el camino a la publicación de mala ciencia. Me gusta mucho la figura que sale aquí, en donde a lo largo del tiempo pues hemos asistido a la importancia de publicar, publicar y perecer, publicar en revistas de alto impacto o perecer, y publicar frecuentemente en revistas de alto impacto y quizás no perezcas, ¿no? Realmente podríamos decir que nos encontramos en esta última situación en el ámbito de la academia, pues hoy en día. La Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos define mala conducta científica como la fabricación, la falsificación o el plagio en el proponer, ejecutar o revisar información, investigación. Realmente esta definición de FFP podríamos plantearnos si se queda corta en la actualidad o no. En mi opinión, se queda corta si nosotros nos vamos a dos ejemplos actuales, recientes, cuando estamos viendo que existe ocultación de conflicto de interés. Este es un titular de New York Times, en donde hacía referencia a un investigador, que además era un oncólogo español, pues que había ocultado su conflicto de interés con la industria farmacéutica y no lo había declarado en publicaciones en revistas de prestigio. Estamos hablando de conflictos de interés por valor de varios millones de dólares, o este caso reciente, actual, del actual rector de la Universidad de Salamanca, en donde pues, esta persona tiene actualmente 75 artículos retractados, y una de las razones por las que es criticado es precisamente por un abuso de autocitas. Yo ahí he puesto un artículo sobre COVID-19 en donde podéis ver que de unas 100 citas, pues 90 y pico son autocitas. Realmente esto es una práctica científica que yo clasificaría como poco ética, por no entrar en términos más groseros. La mala conducta científica podríamos decir, por tanto, que necesita ampliar su definición, incluyendo el conflicto de interés, la manipulación de citas científicas, etc. La mala conducta científica tiene importantes implicaciones. Este estudio que veis aquí fue publicado el año pasado, el British Medical Journal. Nos invitaron a escribir un editorial sobre él, y lo que hizo este artículo era considerar revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica en cuanto a cómo variarían sus conclusiones si fuesen excluidos de la inclusión de esa síntesis de evidencia artículos que hubiesen sido retractados. La conclusión de este estudio era que un 8% de todas estas revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica cambiarían la recomendación que estaban dando si se excluyesen esos artículos retractados. Esto es importantísimo, porque estaríamos hablando de que se puede estar recomendando un tratamiento frente a una patología concreta, y al retractar artículos que conllevan a esa recomendación, pues un 8% de estas recomendaciones cambiarían el sentido de la recomendación. Aquí tenemos un problema muy serio, porque si nosotros pensamos en otros procesos productivos, como cuando vemos a veces en los medios de comunicación un coche que tiene una pieza defectuosa, a todos los que tienen estos coches pues se les llama desde el fabricante para revisar, cambiar esa pieza y aumentar la seguridad de los usuarios. En este caso, nadie se encarga de cambiar esas recomendaciones, sociedades científicas, etcétera, y por lo tanto, en una parte de la población, sí que es cierto pequeña, podríamos estar haciendo intervenciones que entrarían dentro de la clasificación como lesivas. Podemos pensar si la mala conducta científica está aumentando o no en la actualidad, cuál puede ser el volumen de mala conducta científica. Realmente hoy por hoy pues no lo sabemos. Podríamos estar ante la punta del iceberg, pero el problema es que no sabemos lo que está sumergido. Mi opinión probablemente es que estemos más bien ante el iceberg de la derecha, donde tenemos mucho sumergido, más que ante el iceberg de la izquierda, particularmente cuando están surgiendo
nuevas formas de mala conducta científica, como ahora veremos. También nos podemos preguntar si en la actualidad pues, tenemos alguna implicación en cómo manejamos la literatura científica retractada. Un estudio que hicimos, que publicamos en el año 2020, acerca del impacto que tenía la retractación científica en las citaciones, pues observó que verdaderamente no había ningún impacto. Es decir, la citación a los artículos retractados seguía siendo prácticamente la misma tras la retractación de ese artículo, lo cual nos está indicando que a los autores que están utilizando esa evidencia científica o no son conscientes de la retractación, o si lo son, el hecho de que el estudio haya sido retractado pues les da bastante igual. Aquí ya entramos dentro de un concepto que son las revistas predadoras. Me gusta mucho esta figura, ¿no?, donde vemos ese logo con piel no de cordero, sino en este caso de revista científica, y podemos definir una revista predadora como una entidad que prioriza el beneficio a cualquier coste y que se caracterizan por incluir información falsa, no fiable, no se basan en unas prácticas de publicación creíbles, no publican evidencia científica rigurosa, sino que simplemente tratan de publicar, llamémosle entre comillas, ciencia, pero sobre todo se preocupan de cobrar un dinero a esos autores que están enviando esos artículos. Hoy por hoy todos recibimos un número elevado de emails diarios invitándonos a publicar, en muchos casos, en revistas que no tienen nada que ver con nuestra área de conocimiento. En mi caso, pues desde revistas de jardinería, de agronomía o de astronomía, sin ningún tipo de discriminación. En general, la revista predadora se caracteriza por facilitar al máximo la publicación científica. Ahí vemos esa alfombra roja en la cual sin dificultad pues llegamos al final a publicar nuestro artículo, mientras que la publicación científica en revistas rigurosas, creíbles, de cierto prestigio, pues sabemos que es una carrera de obstáculos. La revista predadora ofrece una publicación muy rápida, siempre a un coste determinado, y en la actualidad tenemos algunos instrumentos que nos permiten poder identificar algunas revistas predadoras a través, por ejemplo, de eso que veis ahí en la pantalla, la herramienta Think, Check, Submit, que podemos aplicar y ver si la revista a la cual pretendemos enviar el artículo se corresponde o no con una revista predadora. Tenemos otro tipo, esto está evolucionando constantemente, otro tipo de malas prácticas como la que se ha descrito recientemente, revistas secuestradas. Esto no es otra cosa que una revista creíble que es hackeada, por así decirlo, con otra revista que copia el nombre de esa revista hackeada, que se sabe que es de prestigio, y los investigadores despistados podrían enviar allí sus artículos creyendo que la están enviando a la revista original, ¿no? Tenemos ya varios casos descritos en la literatura científica acerca de esta práctica. También tenemos conferencias predadoras, muchas veces en lugares exóticos, que admiten el envío de comunicaciones hasta una fecha muy cercana, casi el mismo día de inicio de la conferencia predadora, cuyo objetivo de nuevo es la recaudación de dinero para que entidades más bien desconocidas puedan lucrarse. Aquí entramos ya en arenas movedizas. Fijaos en la pregunta de arriba. Están consiguiendo algunas editoriales o revistas un buen disfraz con su factor de impacto, y podríamos pensar si tenemos revistas predadoras disfrazadas o incluso si hay editoriales predadoras. Aquí vamos a hablar de algunas de ellas, como MDPI, que publica revistas del ámbito biomédico como Cancers, Antibiotics, Molecules, algunas otras que ya han desaparecido recientemente porque han sido compradas por grupos editoriales potentes, que es el caso de Indawi, que ha sido comprado por Wiley, el grupo Frontiers o algunas revistas del grupo Nature. Yo he publicado en alguna revista de MDPI, en concreto he publicado 3 artículos en MDPI, el último en 2022. Ya no enviamos a publicar artículos en MDPI desde esa fecha, porque podremos hablar de esto si queréis, si tenéis preguntas, porque tiene una muy mala práctica de publicación científica, además de ser acusada por muchas instituciones de editorial pseudopredadora. Y ahora lo vamos a demostrar con algunos ejemplos.
Aquí tenemos la evolución en el tiempo de la publicación en MDPI a nivel internacional y por autores españoles desde 2015 hasta el año 2021. Lo que vemos es que a medida que ha avanzado el tiempo, el número de artículos publicados en revistas MDPI ha aumentado de manera muy significativa, tanto a nivel global como a nivel español. En el año 2021, MDPI era la segunda editorial en donde más estaban publicando autores españoles, con casi un 15% de toda la publicación científica. Verdaderamente un aumento espectacular, justo por debajo del Elsevier. Este aumento también se ve a nivel global, pero a nivel global va un poco por detrás de lo que está ocurriendo a nivel español. Vemos algo parecido para las publicaciones en el grupo Frontiers, un aumento también importante a nivel global, también a nivel español. Y aquí tenemos una encuesta que se realizó a revisores de MDPI acerca de artículos que habían revisado para la posible publicación en revistas de MDPI. La respuesta más frecuente a las revisiones que habían realizado era: yo no soy un experto. ¿Cómo uno puede revisar artículos sobre una temática en la que no se es experto? Aquí tenemos otro tipo de revisiones de MDPI. Esto lo he cogido de Oviedo García, que es una investigadora que se dedica a revisar cómo se están, entre otras cosas, revisando artículos de MDPI. Y ahí vemos revisiones de 23 palabras, 8 palabras, 13 palabras. La última, por ejemplo: gracias por enviar este buen artículo, bien hecho, 8 palabras, has intentado esta investigación en otros sectores. Y bueno, no parece desde luego que sean revisiones rigurosas al uso. Esta diapositiva, lo que veis ahora en la pantalla, lo ha realizado Paolo Crosetto, que es otro investigador que está centrado en qué está publicando MDPI, y cada cuadradito que veis equivale a 200 artículos. Podemos multiplicar el número de cuadraditos por 200 artículos, nos dará una idea del beneficio económico de las publicaciones en MDPI. Y además aquí lo que vemos es la evolución en el tiempo de un caso particular de publicaciones en MDPI, que son los números especiales. Y vemos que ha habido un aumento también espectacular en los números especiales, que en muchos casos se denominan suplementos. ¿Cómo funcionan los suplementos? De la siguiente manera: tenemos la editorial, en este caso MDPI, que ofrece el suplemento a un investigador. En la mayor parte de los casos entendemos que un investigador inocente. En este caso, MDPI podría ofrecerme a mí: Alberto, ¿quieres editar un suplemento sobre un tema en el cual tú trabajes? Yo podría decir que sí. Me van a ofrecer esa edición científica, tiene cierto prestigio curricular, y además me van a permitir publicar gratuitamente un artículo dentro del suplemento que yo edito. Con lo cual yo puedo pensar que todos son ventajas. A lo que me van a pedir también es que yo invite a toda una serie de colegas a publicar, a enviar sus artículos a ese suplemento que yo voy a editar, pero esos colegas sí que van a tener que pagar pues un dinero por tener sus artículos publicados dentro de ese suplemento. Decía que en la mayor parte de los casos hay investigadores que van a aceptar, en otros casos hay investigadores que saben perfectamente qué significa aceptar ese suplemento, y además podemos pensar en qué ocurre con el conflicto de interés con la publicación de artículos dentro de los suplementos. Porque si yo voy a invitar a alguno de vosotros, que podéis ser colegas míos, a enviar un artículo a mi suplemento, la revisión de ese documento, desde luego, no va a ser tan estricta como podría ser la revisión que yo podría hacer de alguien desconocido que enviase un artículo a publicar dentro del suplemento que yo voy a editar. Aquí tenemos un ejemplo, también con revistas MDPI, un ejemplo más actual, en donde tenemos 74 revistas con factor de impacto, y ahí vemos la evolución en el tiempo, y estamos viendo que hay revistas de MDPI que publican más de 50 suplementos mensuales. Vemos algunos del ámbito de la biomedicina, por ejemplo, Journal of Clinical Medicine, con 892 suplementos publicados en el año 2021. Esto es un número superior a los 2 suplementos al día, un número realmente verdaderamente apabullante, pasmoso, por no entrar en otra definición. Esto también está significando que la
los medios de comunicación generalistas se están preocupando por este tema. Y a mí personalmente es un tema que me preocupa mucho cuando vemos titulares de este tipo. Miles de científicos hinchan su currículum con estudios autopublicados que cuestan millones de euros de dinero público. Recientemente publicado también en este mismo artículo el concepto del PIRS, publicado en apoyo de uno mismo, en donde nos están hablando de cómo muchos investigadores están inflando sus currículums ante la revisión laxa de artículos científicos y que son publicados en revistas de calidad dudosa. Concluyen esta parte que podéis ver ahí: la piscina de la ciencia corre el riesgo de llenarse de pis, y acuñan el concepto de catedrático, profesor titular, si se quiere científico, MDPI. Nos dice, en 2021, 1 de cada 7 estudios científicos españoles se publicó en alguna revista de MDPI, un 15%, el doble que en el resto del mundo. Y en 40 universidades fue la editorial más utilizada, como es el caso de esas 2 universidades que podéis ver ahí. Podríamos ir un poquito más allá, aparte de las revistas de MDPI o MDPI como grupo editorial, si pensamos que en 2023 y 2024 revistas como Scientific Reports de Nature publicó 23.000 y 32.000 artículos respectivamente. El caso de PLOS ONE, con un número también muy elevado de publicaciones científicas, Frontiers in Public Health, y luego tenemos esta otra revista de MDPI, International Research in Environmental Research in Public Health, que pasó de 17.000 artículos a 1.600 simplemente porque perdió su factor de impacto y entonces los investigadores dejaron de enviar artículos a esta revista. Podríamos pensar si a Scientific Reports le importa verdaderamente la calidad editorial de lo que está publicando. Esto que yo enseño aquí es un ejemplo real. 5 minutos, Alberto. Me invitan a publicar a ser editor en 2022 de esta revista. Digo que sí, una revista de primer cuartil, parece razonable, interesante, pero inmediatamente recibo 20 artículos para editar, la mayor parte fuera de mi área de conocimiento. Yo renuncié inmediatamente, pero aquí la pregunta es si van a renunciar a ser editores de una revista de primer cuartil, pues investigadores más junior, en los cuales en su currículum pues puede estar muy bien, tener cierto peso el ser editores de una revista de amplia difusión como es una de primer cuartil. Este es un ejemplo real y tenemos también nuevas modalidades de mala conducta científica, como por ejemplo la creación de falsos revisores. Esto está descrito. Yo me puedo proponer a mí mismo como revisor y quizá la revista me lo mande a revisar. Evidentemente diré que es un artículo muy bueno, mi propio artículo. La utilización de ChatGPT, donde ya lo estamos viendo, e inteligencia artificial en la revisión de artículos. Y luego los propios paper mills o review mills. Voy a hablar ahora de los paper mills. Este es un artículo publicado en 2022 en British Medical Journal, en donde describíamos hasta ese momento cómo eran los paper mills publicados hasta entonces. La mayor parte de los paper mills, ahora describiré qué es, procedían de China, un 97% de autores chinos, en donde un paper mill es una organización con ánimo de lucro que se basa en la manipulación sistemática de publicación científica, y esto evidentemente puede tener publicaciones. ¿Cómo funciona el paper mill? Actualmente es muy fácil hacer un artículo falso. Yo puedo coger un artículo riguroso publicado si soy un paper mill y lo que voy a hacer es, por técnicas a lo mejor ya de inteligencia artificial, manipulo los datos que están incluyendo, particularmente si es un estudio de genética, de ciencia básica, cambiaré los genes, cambiaré las determinaciones, cambio los números, cambio un poco los valores P, lo mando a publicar a una revista, en muchos casos revistas como las que he descrito, en donde tendrán un proceso de revisión laxa, un proceso de edición laxa, me va a llegar la aceptación condicional y es en ese momento en donde yo voy a ofrecer la autoría de ese artículo prácticamente aceptado simplemente al que la quiera comprar. ¿Cómo funciona? Este es un email que yo recibí de un paper mill donde me decían, para de publicar en revistas predadoras en esta lista, consigue publicando en revistas, digamos, con factor de impacto, una mejora de tu salario, una promoción académica, financiación de tus investigaciones. ¿Cómo te ayudamos? Tenemos artículos
de calidad publicables ya escritos. Puede ser primer autor, segundo autor, tercer autor. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. La empresa se llamaba iTrailon, me recordaba a Trilero, y aquí vemos algunos de sus clientes, ¿no? Pues puedo ver ciertas universidades, entre ellas Johns Hopkins. No sé si esto es cierto o no es cierto. Esto no es ni ciencia ficción, ni es una anécdota. Está a la orden del día, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, y aquí tenéis cómo ofrecen la autoría. En este artículo, que pretendía ser publicado en esta revista, la primer autor $500, tercer autor 400, cuarto autor $350. En este artículo podríamos publicar en una revista con un impacto de 2,6 y en este otro en una revista con un impacto de 13,4, donde todas las posiciones estaban ya alquiladas, bueno, vendidas, y solo quedaba disponible la quinta posición a un módico precio de $450. Hay muchos autores que están haciendo su currículum a través de la publicación en estos paper mills, ¿no? Aquí tenemos un artículo publicado en donde vemos la introducción. Certainly, here's a possible introduction for your topic. Esto está publicado, ha pasado a estos 5 autores, nos han fijado en que hicieron la introducción por inteligencia artificial, pasó a través de los revisores y pasó también a través de los editores y copy editors. Podríamos plantearnos si está roto el sistema de publicación científica. Podemos hacer bastantes cosas para reducir o tratar de mitigar el problema que estamos observando en la actualidad. Las revistas científicas tienen un papel que hacer, un papel muy riguroso de edición, selección adecuada de revisores. Las propias instituciones tienen también un papel que seguir acerca de monitorizar qué están publicando sus investigadores y en dónde lo están publicando, y desde luego las entidades financiadoras también tienen un papel muy importante en donde deberían de preocuparse, igualmente que se preocupan en que se gaste adecuadamente el dinero público, que las publicaciones financiadas con, o las investigaciones financiadas con dinero público se publiquen en revistas adecuadas y no en revistas exclusivamente de MDPI, como es el caso. Hemos propuesto algunas iniciativas para reducir este problema. España actualmente no tiene una oficina de integridad científica, debería de crearse. La Unión Europea tampoco la tiene, dedicada específicamente y de manera parecida a la Oficina de Integridad Científica en Estados Unidos. Hemos propuesto también que el código ORCID debería de incluir las retractaciones de los autores con ese código ORCID, si es que las tienen. Y también, ya para concluir, pues no podemos olvidar que detrás de la compra de autoría en los paper mills, apoyar revistas predadoras, congresos predadoras, etcétera, siempre van a estar científicos, investigadores, particularmente los líderes de los grupos de investigación, que van a ser los que tomen decisiones y van a dirigir un poco la conducta de ese grupo de investigación. Si los investigadores fallan, las instituciones tienen una responsabilidad auditando lo que están haciendo estos grupos de investigación. Y por lo tanto, pienso que los líderes de grupo de investigación tienen pues un papel que en mi opinión es particularmente ejemplar y que van a seguir los nuevos integrantes de estos grupos de investigación. Al final, esto que se ha publicado recientemente, pues, ¿qué hace feliz a un estudiante de doctorado? Pues a un científico que esté comenzando, pues no es otra cosa que la buena supervisión. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta interesante pero a la vez muy preocupante presentación de la realidad, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Invito a los asistentes que hagáis preguntas a través del chat, y mientras que empezáis a hacer preguntas, yo he apuntado algunas palabras clave de lo que ha estado presentando. Y por supuesto que el abordaje tiene que ser multifactorial, ¿no? Tú has apuntado a los investigadores que somos senior y que vamos preparando a los investigadores más junior, pero ¿cómo revertir la presión que ahora mismo cualquier investigador tiene frente al peso, a la cantidad de artículos? Es decir, cómo valorar la ciencia que tú has comentado, relevante, cómo ralentizar esa presión por investigar,
¿Algunas propuestas, algunas ideas? A ver, eh, la manera de controlar esto no es fácil, es muy complicada, ¿no? Y es muy complicada porque realmente yo soy perfectamente consciente de que no todo lo que se publica en MDPI es malo, al revés, probablemente habrá buenos artículos, etcétera, pero pienso que tiene que haber ante este problema sistémico, tiene que haber una respuesta sistémica de las propias instituciones. Si las instituciones, imaginémonos, ANECA, Instituto de Salud Carlos III, etcétera, las propias universidades que tienen sus acuerdos colaborativos con editoriales cortan la financiación de artículos en este tipo de grupos editoriales, se acabaría el problema de raíz. ANECA hace 4 o 5 años quiso penalizar la publicación en revistas de MDPI, no fue capaz, pero hay otros países que sí lo han prohibido, ¿no? Como es el caso de Finlandia. Esto es un problema y otro problema es el hecho de editoriales potentes pero que tienen como una finalidad dual. En Elsevier o incluso Nature tiene buenas revistas, muy buenas revistas, pero luego para mí no es de recibo que tenga revistas como Scientific Reports en donde tienen pues a lo mejor más de 1000 editores y esto no es manejable. No puede haber una política editorial. Muchas de estas revistas están siendo llevadas por copy editors que no se sabe ni quiénes son, ni dónde están, ni cuál es su papel. Y pienso que existe una responsabilidad editorial muy importante por parte de estos grupos. Sí, sí, totalmente. Es decir, como tú dices, es un problema sistémico que tiene que empezar a abordarse en todos los aspectos, ¿no? De hecho, uno de los asistentes ha apuntado que 38 universidades españolas tienen acuerdos con MDPI, es decir, esa sería una de las vías, ¿no? Hay otro investigador que apunta a qué papel tiene la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el fraude científico y dónde está el límite entre un uso legítimo o un uso ilegítimo de estas nuevas tecnologías? A ver, esto está en desarrollo. Yo sí que pienso que puede ser un problema la inteligencia artificial porque estas empresas fraudulentas siempre van a ir un poquito por delante de lo que es la publicación honesta. Ahora mismo hacer un paper mill, como he comentado, es súper fácil. Y hay varias técnicas para poder detectar paper mills. Una de ellas pasa por el poder detectar autoría de autores procedentes de países muy distintos, ¿no? Un clásico es un autor de Perú, con un autor de Kuala Lumpur, con un autor de Irán. Esto dices tú, pero ¿qué hace esta gente colaborando? Pues esto ya te apunto que es un paper mill. Y otra manera de poder detectar los paper mills era lo que se llamaba las frases retorcidas o tortuosas, ¿no? Tenemos software que es capaz de detectar esto, pero ese software va poco a poco evolucionando, mejorando. Alguna vez que podamos haber utilizado, pues imaginaos Google Translator, encontrábamos algún tipo de error, pero ahora ya tenemos DeepL nos da traducciones que son prácticamente perfectas. Entonces, esto ya se elimina de la posibilidad de poder detectar este tipo de situaciones, ¿no? A veces hay autores que están jugando también con las propias autocitas, porque sabemos, yo he entrado poco en esto, pero el propio rector de la Universidad de Salamanca sabe perfectamente que la autocita es un elemento muy importante de prestigio curricular y ha jugado a aumentar estas autocitas, ¿no? Entonces tenemos mecanismos que sí permiten detectar aumentos espectaculares en las autocitas. Y esto está también relacionado con, yo no he hablado de ello, pero los review mills. ¿Qué significa esto? Pues que a mí me llega un artículo para revisar y lo que voy a hacer es revisarlo, pero incluir pues 10, 15 o 25 citas mías para que la gente me cite y entonces aumentaré mi índice H y todas estas cosas, ¿no? Pero esto también hay sistemas para poderlo detectar. Ya. También creo, perdón, y me estoy alargando, también creo Hay en... muchas preguntas, por eso que quisiera por lo menos responder algunas de ellas, ¿no? Sí, sí, Sigue, sí. sigue, perdón. No, no, que Clarivate, los que hacen el factor de impacto tienen aquí también un papel muy importante que jugar y deberían de meterse en esto. Ujú.
La gente está solicitando, por ejemplo, Basilio dice que sería de mucha utilidad disponer de una lista, ¿no?, de revistas depredadoras, porque el MDPI es muy conocido, pero a lo mejor no es tan conocido las filiales de Nature o algunas de Frontier, porque se confunde, como tú has dicho, buen índice de impacto con revista predadora y no hay mucha claridad en ese sentido. Y si eso podría ayudar a la gente, sobre todo a los que vamos orientando a dónde publicar, ¿no? Si hay un listado fiable de las revistas perdedoras en algún sitio como para ir por consultarlo, ¿eso lo hay o no lo hay? Había un listado, que era la lista de Bill, que hizo un bibliotecario de Colorado. Lo que pasa es que estos listados están evolucionando constantemente. Hay revistas que están entrando, revistas que están saliendo, y hay que tener mucho cuidado en cuándo se introduce esa revista, porque yo, fijaos que lo he puesto entre interrogantes porque no me he atrevido a definir. A ver, si me forzaseis a decir si Scientific Reports es predadora o no, si yo estoy forzado a decir esto, diría que sí. ¿Qué pasa? En el mismo momento en donde yo diga en algún lado por escrito no sé qué que puede ser predadora, igual me puedo ganar una demanda de alguien. Porque ¿cómo demuestras tú que esta revista es o no es? Pero claramente, con 30.000 artículos publicados, 1.000 editores y publicaciones de diversa índole, en fin. Entonces, no existe, a ver, existen listados que se van actualizando constantemente, pero no existen listados actualizados sobre qué es o qué no es una revista predadora. Ujú, Para mí, un índice de calidad muy bueno son las revistas que son propiedad de sociedades científicas, del tipo que sea. Y en España las revistas funcionan muy bien en líneas generales. Imaginaos, revista española de cardiología, medicina clínica, archivos de bronconeumología, gaceta sanitaria, aceite sanitario. Ujú. porque tienen un grupo editorial que va vigilando, monitorizando lo que publican, analiza sus resultados como revista, etcétera, ¿no? Este tipo Ujú. de revistas no analizan nada. Ya. Igual que hablamos de revistas predadoras, también podríamos hablar de investigadores predadores. No sé si ese concepto podría ser adecuado, ¿no? Y hay una persona, Daniel, que habla de la lista Robinson para investigadores. ¿Qué nos puedes comentar sobre ella? Sí, a ver, yo sí que creo que hay investigadores predadores y creo que hay investigadores que tienen mala conducta en investigación a la hora de publicar y lo hacen a sabiendas. Y dentro de esta definición de investigadores predadores tenemos también investigadores que jamás revisan. Podríamos entrar en si la revisión debe de ser pagada o no. Claro que debe de ser pagada, pero desde el mismo momento en el que tú decides publicar tus artículos en revistas científicas, debes de comprometerte a revisar artículos. Esto lo publicamos hace tiempo, mucho tiempo ya en Gaceta Sanitaria, una carta que se titulaba Autores Parásitos. Gente que jamás revisaba, jamás, pero enviaba muchos artículos a publicar en Gaceta. Si tú formas parte del juego, debes de dar altruistamente tu granito de arena, ¿no? Esto es una manera también de ejemplificar esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ese también es uno de los problemas, que al haber cada vez gente menos preparada, ¿no? Porque ¿quién debería revisar o cuáles son la- el conocimiento que debería tener una persona que revise a otras revistas, ¿no? Es decir, igual que necesitas un criterio X para llegar a profesor titular, se necesitaría un criterio X para poder ser revisor de una revista científica. Sí, a ver, algunas revistas tienen lo que podríamos denominar actividades de mentoría editorial, sobre todo para eh, revisores y futuros editores jóvenes, ¿no? Una revista de la cual soy editor, pues yo estoy haciendo labores de mentoría editorial para una chica más joven, griega, y en donde tú le vas indicando qué debe hacer, qué no debe de hacer, ¿no? Y esto también debería de existir para la revisión científica. Lo que pasa es que la revisión científica estamos todos muy ocupados, lleva tiempo, etcétera, pero sí que necesitamos aumentar el volumen de revisores, particularmente revisores de calidad.
Alberto, a mí me preocupa mucho la gente joven, sobre todo la gente que se va formando, por la presión que tiene ahora mismo respecto a lo que teníamos nosotros cuando empezamos. El afán de notoriedad de las redes sociales, donde la gente ya comunica al resto lo bueno, no bueno que es en función de lo que está haciendo, la necesidad de esa de notoriedad, de ese narcisismo que algunos investigadores presumen, que creo que es preocupante. Y una manera de abordarlo, yo como coordinadora ahora mismo en el programa de doctorado de Medicina Clínica y Salud Pública, una de las cosas que se han incluido en la formación de los investigadores son cursos de ética, pero no entendida la ética como solamente el cuidado y el uso de los datos de los participantes, de la población, sino de este tipo de prácticas, ¿no? Enseñarle a la gente desde un principio. Pero lamentablemente lo que se van a enfrentar es que hay otro que haciendo esas prácticas probablemente llega a esa plaza que tú no vas a conseguir, ¿no? Este Entonces, es un problemón, es un verdadero problemón porque este es el quid de la cuestión, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, se lo digo a los alumnos, de si en mi grupo no se publica en MDPI o en Scientific Reports, estoy perjudicando a mis doctorandos que a lo mejor tienen más dificultad en publicar sus estudios frente a otro que va a competir con ellos en una plaza en no sé qué. Pero yo pienso que hay que perseverar en esto y pienso verdaderamente que no se puede hablar de ética en ese sentido si tú no la pregonas, ¿no? Creo que hay otra manera de tratar de que esto no sea una limitación para estos doctorandos, siempre va a haber muchas revistas, entonces creo que hay que hacerlo. Sé que es complicado, pero a lo mejor eso lo puedes suplir con otro tipo de acciones, haciendo mejores estudios, etcétera, siendo honesto realmente, pero también tiene mucho que ver en cómo las personas que decidan estrategias científicas lo miren. Me ha interesado mucho una cosa que has dicho, Marieta, acerca de la notoriedad y el narcisismo. Para mí eso es un problema también adicional, ¿no? Podríamos hablar mucho acerca de esto porque a mí me preocuparía mucho el hecho de que pueda haber una institución que contacte con Pepe porque Pepe es mucho más notorio que yo investigando y publicando menos y simplemente porque Pepe sabe vender muy bien lo que hace. Y esto es un problema de notoriedad y de narcisismo. Y yo creo que los investigadores en ese sentido hemos sido poco, hemos pecado siempre como de modestia en las cosas que hacíamos, particularmente los que más y mejor ciencia hacen. Y yo creo que esto ha sido un error de muchos de ellos y que al final han sido sobrepasados por otros investigadores no tan buenos, pero más narcisistas, ¿no? Tiene mucho que ver con ese dicho de vale más una hora de pasillo que 100 de laboratorio. Es real como la vida misma. Entonces, no sé, es complicado a veces conciliar esto, ¿eh? ya, ya. La verdad es que hay muchísimas preguntas y mucho interés por parte de los asistentes, ¿no? Como que de alguna manera deberíamos de empezar a establecer las claves para identificar este tipo de prácticas, tanto por parte de investigadores como parte de revistas, incentivar a la gente a ir por el camino adecuado, que como siempre, como estás diciendo, no es fácil y a lo mejor empezar a incentivar en instituciones pequeñas, por ejemplo, en el instituto, se me está ocurriendo ahora mismo, en el Instituto de Investigación Biosanitaria, aquellas prácticas y aquellas revistas que no por el número o por esta práctica se beneficien a tu grupo o beneficien a la persona. Ahora, por ejemplo, a la hora de determinar la validez para defender una tesis doctoral, otra de las cosas que tenía aquí anotado, otra de las prácticas que es muy habitual son las revisiones sistemáticas, ¿no? Que se han puesto súper de moda, con o sin metaanálisis, como artículos que avalan la defensa de una tesis doctoral y hay mucho debate en torno a de si eso es realmente una ciencia relevante o no, como tesis doctoral a la hora de iniciar. Es decir, hay muchísimas preguntas. Pero tenemos la costumbre de no alargar el seminario, sobre todo
para seguir la práctica que han hecho otros. Así que agradecerte enormemente lo que has presentado, el interés de los que han estado en el seminario y las ganas de seguir. Así que te invitamos a una próxima cita para seguir profundizando y poner las bases o empezar a establecer los pasos a seguir para tratar de revertir esta mala praxis que cada vez es más habitual y que no está haciendo nada de bueno para la ciencia, pero tampoco para la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a los asistentes. Enhorabuena por la sesión y un placer escucharte. Gracias, un placer. Adiós. Adiós.